Bienvenidos a Heaven Studio, donde la verdad se revela con profundidad desde la eternidad. Comenzamos. Es un antibiótico al desánimo, imaginarte todas las cosas que Dios te prometió o te habló, o quedarte con esa palabra, ese sueño que Dios te mostró, pero imaginártelo pasando o a ver cómo va a ser y cómo, no encapricharte, sino imaginarte cómo Dios te va a sorprender. Pero ¿sabes qué? Al mismo momento que estás entrando al reino, estás viendo las cosas del reino de tu Padre, lo segundo es que te estás protegiendo de toda voz impostora, porque nadie te va a poder sacar de ahí. Tercero, te vas a proyectar con tu fe a que eso suceda. Y cuarto y lo más importante, dice Efesios 3:20 y 21, y aquel que es poderoso nos dará mucho más de lo que entendemos o esperamos. No solamente hay que pedir por lo que creemos que necesitamos, porque la necesidad te va a llevar a acumular o retener. Pero cuando uno espera para multiplicar, vas a continuar siempre en prosperidad. Cuando el Señor nos enseña eso en la multiplicación de los panes y los peces, los discípulos estaban a punto de desanimarse porque no había recursos y el Señor que les dijo, no, 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 no. Aprendan a hacerlo esto porque después ustedes lo van a hacer cuando yo ya me vaya. Y que dijo, tráiganme lo que tienen. Y los levantó al cielo. ¿Y qué hizo el Señor? Agradeció. Y cuando comenzaron a distribuirlo, recién ahí empezó a multiplicarlo, no cuando lo veían en la canasta o en la cuenta. El desánimo te bloquea. Sí. La palabra del Padre te dice que avances para que veas cómo Él se va a glorificar, aún con lo poco que Él te permitió tener. Porque tiene que estar ese uno de Dios para que 2 más 2 sea 5. Así es. Y ese aprender a vivir en la confianza de hijo con el Padre para salir de toda voz del desánimo que te quiera hacer vivir como un huérfano. ¿Qué le dice el Señor a Josué? Te prometo que te va a ir bien, que nadie te va a hacer frente todos los días de tu vida y que todo lo que venga en tu mano prosperarás. Pero vas a tener que repetir 5 cosas al día para que se te cumplan estas 3. Sí. Esto es en el libro de Josué, capítulo 1, verso 5. Cuando usted lo quiera repasar, se va a dar cuenta que por hábitos repetitivos de lo que el Señor te dice para que te mantengas alumbrado, todo lo que venga, no dice que no vas a tener problemas o que no van a venir circunstancias. Significa que vas a ver cómo te va a ir bien frente a todas esas variables y cosas inesperadas que van a venir porque vives en un mundo inestable. Entonces, el punto determinante en tantas cosas es entender que muchas veces la visión que Dios te está mostrando, el que esté a tu lado y te ame, no lo va a entender porque la visión se te dio a ti, se te mostró a ti. ¿Sabes cuándo los van a poder ver o entender los que todavía no ven que tú les dijiste que Dios te dijo? Cuando ya se cumpla. Y la paciencia en la permanencia de la confianza tiene que ser con el que se le entregó la visión. Hay gente que nació para trabajar con la mente, pero hay otros que nacieron para trabajar con el físico. Sí. Y uno y otro son totalmente igual de necesarios e importantes. Ya partiendo de esta introducción poderosa y de testimonio personal, quiero que usted vea, porque quiero entrar en este segmento de muchas personas que la culpa, tanto por algo que han hecho mal o por algo que no sirvió, y han quedado encerrados ahí en un cuarto de oscuridad donde esta voz del desánimo, la voz del impostor que viene de las tinieblas o de nuestra misma ignorancia y de las personas que te rodean y no entiendes qué pasa. Esto comenzó desde el Génesis, Sí. en la situación de que por qué Caín terminó haciendo lo que se conoce como el pecado de Caín. Por un desánimo. La escritura comienza por el gran desánimo desde la creación con la primera familia. Yo creo que usted entienda que Adán, Eva
Caín y Abel eran una familia y que hubo un fallo por alguien que no pudo lidiar con el éxito de Del su otro. hermano y se fijó más en lo que otro había logrado de lo que él tenía que mejorar para quizá lograr mucho más de lo que él pensaba, porque hay mucha gente que necesita equivocarse para poder mejorar y perfeccionar su talento, su don, su intención y lograr mucho más de lo que no se hubiera equivocado. Entonces, si usted lee conmigo ahí cuando usted esté escuchando esta transmisión o cuando usted está aquí, es muy interesante de ver el original hebreo. Es Génesis capítulo 4, verso 6 al 7. Es uno de los textos más profundos sobre el desánimo y frustración y dominio propio. Sí. Porque están totalmente ligadas, son una transitando la otra. El desánimo produce la frustración y la frustración, si no lo entendemos y lidiamos según lo que el Señor nos quiere decir en ese momento frente a cualquier situación, sea muy fuerte, sea más o menos pasajera, o sea que en el momento no te influya nada, pero pasando el tiempo comienza a sentirse. El dominio propio, eso significa cómo lidias con estas cosas, las cosas no bonitas, va a establecer si puedes realmente ser feliz o no. Esto el Señor mismo se lo dijo a sus discípulos, hablándole de cosas que iban a pasar por ser discípulos de Él, porque también a Él les pasó. Y les dijo, si ustedes oyen y entienden estas cosas, serán verdaderamente felices. En otras traducciones dicen verdaderamente bienaventurados. Si ustedes oyen y practican estas cosas, se mantienen firmes y lidiando y repiten todo esto que les enseño, serán verdaderamente felices, van a tener armonía en su corazón frente a las cosas que no son bonitas, aún queriendo hacerlo mejor y haciendo lo mejor. En la traducción original dice, y el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has aireado? ¿Por qué te has enojado tanto? ¿Y por qué ha decaído tu rostro, tu semblante? Persona que está desanimada, frustrada por algo que no sucedió como quería, se ve en su rostro la amargura y como que comienza hasta a perder su color de piel. Lo he visto en miles de personas que están atrapadas en algo que no entienden o que quisieron hacerlo mejor, pero no les salió de la mejor manera. Pero vieron a otro que sí le salió bien y creen que porque a otro le salió bien y que son de la misma familia, el fracasado es esa persona. él, pero la persona, ese siempre le va bien. De uno y de otro tenemos que saber aprender. Porque el Señor nos habla que Dios le da oportunidades a todos por igual. Lo que pasa es que tenemos que aprender a aprovecharlas como el que da las oportunidades nos enseña. Entonces, el Señor empezó a tratar con Caín porque se dio cuenta que Abel, su hermano, lo hizo correcto y Caín, aunque lo quiso hacer con lo mejor, no era lo agradable o no le salió igual que su hermano. Entonces, punto número 1, aprendamos a lidiar con cosas en las que nos equivocamos, cosas en las que no salen como esperábamos, porque en todo eso hay una enseñanza para que cuando lo vuelvas a intentar, desde lo que el Señor te permitió equivocarte, porque si no hubiera querido que te equivoques, te hubiera dicho el Señor, así no lo hagas. Pero hay veces que el Señor tiene que permitir, primero para mantenernos en humildad, para poder ser enseñados y mansos, para ser corregidos. Eso dijo el Señor, hallaremos paz para nuestra alma cuando podamos ser enseñados a practicar, no a decir que somos, a practicar la mansedumbre. ¿Para qué? Para ser corregidos, pero con la corrección nos hemos relacionado con maltratos, pero la corrección en Dios es diferente. No es para burlas ni humillación, es para crecer y prosperar y acertar mucho más.
mansedumbre para ser corregidos, humildes para ser enseñados. Deja de relacionarte con lo nuevo de Dios, con lo viejo que te pasó sin Dios, con estas cosas. Entonces, el Señor quería tratar con Caín para que se dé cuenta que lo que su hermano Abel había hecho bien, Caín también podía volverlo a hacer. Y seguramente al volverlo a hacer con entendimiento de lo que se equivocó, lo iba a alcanzar mucho más, Ale, de lo que intentó por primera vez. Así es. Porque esa es la capacidad de la mansedumbre y humildad cuando el Señor nos enseña. Nos da paz, nos enseña a poder reconstruirnos y renovarnos diariamente y a multiplicar todo lo que antes quisimos y no salió bien. Así es. El Señor le dice a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te quedaste con eso? ¿Por qué ha decaído tu rostro, tu semblante? ¿Por qué te has llenado de amargura? Porque recuerde que como está su rostro, está su corazón. Aunque usted se ponga 1 kilo de Botox y de rubor, no sirve. Y peor, ese líquido no se va a ir de su cara. No quiera fingir lo que está pasando en su corazón. Recuerda que el alma que está afligida envejece rápido. Sí. Y hace envejecer a todo el cuerpo. El alma que está entendida, aún equivocándose, pero entiende en la mansedumbre y humildad, permanece joven siempre, porque está llena de vida. Entonces, si haces lo bueno, no vas a ser promocionado, no vas a ser recompensado, le dice el Señor a Caín. Pero si no haces lo bueno, no haces como tenías que hacerlo, el pecado está ahí esperándote a la puerta. Así es. Porque no sabes lidiar con los errores, porque te autoexiges y te golpeas mucho. El Señor no le dijo no, yo te descalifico, te destierro. No, le explicó que tenía que hacerlo mejor. El rechazo, la frustración, tienen que dejar de dominarte, porque en el amor y en la confianza del Padre vas a renovarte, a superarte y a alcanzar mucho más de lo que intentaste las primeras veces. Así es. Eso es sabiduría, sabiduría en Cristo. El sabio no es el que no se equivoca, es el que aprende más de sus errores que de sus aciertos, porque el que acierta toda la vida cuando se equivoca una vez, se cae, porque confía en sí mismo. Así Pero es. ¿qué dice? 7 veces tropezará el que quiera hacer las cosas bien, Y 7 pero veces. es humilde. Es humilde de corazón. Y se levantará ¿cuántas veces? 7 veces. Las veces que Las caiga. veces que caiga. Pero el que confía en su propia capacidad, a la primera que se equivoque, dice los salmos, quedará tendido en el piso. suelo. Porque cada uno va a tener su propio desafío. Ahora dice, mira lo que dice el Señor a Caín para que no se quede con esto. Dice, el pecado está a la puerta, agazapado esperándote. Hacia ti es el deseo de esa fuerza de desanimarte, frustrarte y controlarte a que cometas locuras en ese sabor amargo. Pero tú debes levantar tu rostro, tienes que levantarte, motivarte en mis promesas, dice el original hebreo, y dominarlo. Que no tome fuerza sobre ti, porque mayor es la fuerza que el Señor tiene para hacerte levantar y prosperarte. Así es. Las Amén. palabras son claves. Encenderse en ira o arder es la palabra chará. Chará en hebreo, que es algo por dentro. La parte que dice ha caído tu rostro es una expresión hebrea que describe el estar abatido, desanimado, frustrado, una tristeza profunda o el desánimo o frustración. No dice que simplemente Caín estaba enojado, dice que su rostro cayó, perdió el ánimo. Estaba desanimado. Y ese desánimo tiene una voz, Ale, tiene una voz, y no puedes dejar que te comience a guiar por el momento que estás sintiendo. Tienes que pararte en la identidad de hijo.
Entonces mira lo que dice. El Señor le contesta al desánimo que estaba pasando en Caín, y a Caín dice, ser levantado, elevado, levantarte, sacudirte y renovarte, le estaba diciendo. Tienes que hacer eso, se llama set. Dios le dice, si haces el bien, tu rostro volverá a levantarse. Vas a recobrar ánimos cuando entiendas que lo puedes hacer mejor. Si el que te condenó nunca te condenó. Si el que te podía pisar y señalar y destinarte a que nunca más te ibas a levantar, te está diciendo que te levantes. Porque lo único que puede decirnos, no sirve para eso, eres el peor, es aquel que es el mejor en todo, y no es ninguna persona en esta tierra, es el Dios de los talentos. Amén, así es. El Dios de los dones que da a los hombres. Que nosotros los perfeccionemos, los desarrollemos, es otra cosa. Pero si el que te pudo haber pisado, descalificado, nunca lo hizo, ¿por qué te vas a descalificar a ti mismo? ¿Por qué te vas a tirar abajo a ti mismo? Así es. O permitir que otros tomen autoridad sobre ti. En eso reconocemos la voz del impostor. Si haces el bien, tu rostro vas a recobrar ánimo, vas a salir de ese sentir. Porque a la puerta, a la entrada, el pecado está como un animal esperándote para atacarte y tomar dominio. Esperando el momento para lanzarte sobre su presa. Ese es el desánimo. Y su deseo, su reacción, su impulso está dirigido específicamente hacia ti. Te están esperando. Pero tú debes gobernarlo, ejercer dominio sobre el impulso que el desánimo quiere crear en ti para que te puedas parar sobre la roca y de una situación que parece la muerte, Dios te revele una mayor vida en abundancia. Amén. Ahora, lo que termina esta parte del Génesis, donde aparece por primera vez el desánimo, en otras palabras, el Señor le estaba diciendo esto: no permitas que el desánimo se convierta en una puerta, que siempre entres y salgas cuando te sientes que no haces nada bien y que no eres bueno para nada. Qué interesante. Porque a veces que hay gente que se siente así, te imparte eso. Sí. Hay una publicidad que a mí me llamó mucho la atención, de un taxista que pasa a buscar a un hombre. El hombre era un ejecutivo muy profesional, preparado, y el taxista era un hombre común y lo saluda con una sonrisa. El ejecutivo se sienta y le dice, vamos para allá, pero el auto de enfrente, de adelante, va marcha atrás, va en reversa y choca el taxi. Y el hombre de atrás, el ejecutivo, se asustó y como que a ver cómo reacciona el taxista, porque es su carro y de esto trabaja. Y encima el hombre del auto de adelante se baja y lo empieza a insultar. Y el taxista, en vez de ponerse o bajarse y pelearse, y el ejecutivo, el empresario lo queda mirando, él le dice, bendiciones, y lo sonríe, y el hombre, el otro que estaba afuera, que lo chocó, lo sigue insultando. Y él, bendiciones, que tenga un maravilloso día. Y salió el taxista y empezó a ir para el rumbo, y el empresario le pregunta, pero ¿cómo usted no reaccionó a semejantes insultos? Es que la basura que él traía era de él, yo no la voy a agarrar. Exacto. La basura que él tenía y no la puede soportar consigo mismo, yo no la voy a tomar porque no es mía. Es de él. Y ahí termina esa publicidad. Es algo bien interesante, porque tenemos que también detectar que la gente que amamos y está a nuestro alrededor, o gente que está compartiendo ese espacio, que no nos ama porque no tiene la luz de Cristo, están viviendo la misma situación. Están bajo oscuridad. Y si hay alguien que el Señor le está hablando de ser alumbrado, es para que esa gente, aunque tú le digas, no, pero no te estás así, la gente no va a hacer lo que tú le digas. Va a tomar referencia de lo que tú haces con tu vida, sabiendo hasta que estás en desafíos mucho más pesados que los de ellos. Sí. Y eso es alumbrar en Cristo Jesús como una lámpara, no como un indicador, sino como una lámpara. Entonces, mira cómo termina esto. Esto es lo que dice exactamente el hebreo.
el original texto de Génesis. No permitas que el desánimo se convierta en una puerta que entras y sales a cada rato cuando no salen las cosas como esperabas, como planeabas, porque diste lo mejor. Hay muchas variables en esta tierra. Lo importante es que tú continúes en ese deseo, en ese sentir de continuar viviendo los cumplimientos de Dios y agradando a tu Dios y a tu Padre Celestial. Si eliges bien, vas a volver a levantarte, te van a promocionar. Pero si te equivocas y erras y alimentas la frustración en vez de renovarte y reconstruirte para hacerlo mejor y alcanzar más, el pecado te está esperando y la oportunidad está aguardando para poder entrar. ¿Por qué el pecado y el desánimo? Porque el desánimo y la frustración, cuando toma dominio de una persona, lo hace cometer locuras y encima lo justifica hacerlo. Así es. Y es alguien que está no solamente con su semblante caído, sino que ya está bajo tinieblas. Y todos debemos cuidarnos primeramente de nosotros mismos con esto y todo lo que quiera venir a ganar esta oportunidad. Nosotros tenemos que ganar las oportunidades y no que las locuras, el desánimo y todo lo que está detrás nos ganen a nosotros. Porque así el Señor nos hizo más que vencedores haciéndonos entender esto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto se refiere para todos los casos. Ya sabemos la historia cómo termina. Abel ya estaba celebrando su éxito, nunca le dijo nada al hermano, pero también tenemos que entender que mucha gente va a intentar desanimarnos con el desánimo que ellos están lidiando, aunque nosotros digamos, pero yo no lo hice para molestar a nadie. Es que tenemos que entender también en no de ser desanimados cuando estamos haciendo las cosas correctas, y hay personas que no pueden lidiar con los frutos que estamos teniendo por querer hacer lo que ellos no quieren o a la forma que ellos no quieren. Porque también del lado de Abel o de la gente que quiere hacer las cosas como son y hay que hacerlas con esa pasión, tenemos que entender lo que dice la Biblia también. Nos habla Salomón que en dos partes, que la excelencia van a tener dos consecuencias inevitables. La excelencia trae promoción y también envidia. Con las dos tenemos que aprender a lidiar con el Señor, porque muchos dicen, no, a mí no me molesta lo que otros digan. El problema es cuando te la empezás a creer, porque no sabes lidiar con una promoción. Y así como te elevaste, uno mismo va a provocar caer y empezar una vez de nuevo. Entonces, todos estos aspectos tienen que ver con el Génesis. Abel se mantuvo sin molestar a nadie, pero Caín no logró lidiar con su frustración, con su equivocación y hasta poder en humildad preguntarle a su hermano, ¿cómo hiciste? Eso es sabiduría. Sabiduría no es saber hacer todas las cosas, sino saber preguntar a alguien que lo logró ya y no ponerte a competir con alguien que te puede dar una buena instrucción. Así es. Porque yo no conozco, es muy raro que gente que haya logrado un suceso extraordinario y haya luchado, superado para conseguirse, te va a decir algo equivocado para hacerte tropezar. No. Los que van en camino ahí quizá, los que quieren competir contigo también, a no ser que no haya entendido para qué llegó ahí. Pero en todo esto, lo del desánimo en esta área, en este aspecto, tiene que ver con lidiar con el rechazo, la equivocación, la frustración y el desánimo. Dios nos va a dar herramientas tanto para reconstruirnos, para renovarnos, como para prosperarnos y multiplicarnos. ¿Por qué? Porque cuando logremos reconstruirnos, renovarnos y practicar la humildad y la mansedumbre, todo lo que parece que perdimos en el primer intento, cuando lo hagamos después de haber pasado por ese proceso de forjamiento, nos vamos a dar cuenta que logramos mucho más. Así es. Y lo que perdimos para aprender ya no va a ser significativo, sino va a ser quizá el precio de esa clase. Así es.
Este es el aspecto desde el Génesis con la competencia, la envidia, el rechazo, el auto boicot, el competir con otros y no con uno mismo. Porque el único que te dice la palabra con lo que tienes que competir es con alguien que ya no eres ni quieres ser, y es con el que está detrás del espejo de Cristo. O sea, tu yo terminado en Cristo tiene que competir con el que está hoy siendo formado en Cristo, no con nadie más. Esto es lo que tienes que aprender, pero hay gente que no lo entiende, y con eso también vas a tener que aprender en el Señor a lidiar y a poder alumbrar también a esas personas. Así es. Entonces, este es el aspecto que empieza en el Génesis con el segmento de vencer al desánimo, porque si no lo vences, el desánimo te va a vencer a ti y va a hacerte cometer locuras que cuando pase, como decimos nosotros, el momento fuerte, te vas a dar cuenta de todo lo que ese desánimo te hizo hacer. La voz esa del impostor, y te va a costar mucho más volver atrás, como le pasó a Caín. Caín después volvió en sí y se dio cuenta de lo que había hecho. Y hasta el Señor tuvo misericordia de él, pero lo tuvo que sacar. Sí. Porque eso se iba a seguir multiplicando, y hasta le puso una señal en su frente para que nadie lo pueda tocar. Pero tuvo que vivir las consecuencias de la locura. Entonces, si caemos en esas cosas, entendemos que hay oportunidad si el Señor todavía nos sigue queriendo mantener vivos. Porque hay gente que, como no entiende esto, vive como si estuviera muerta, y Dios le sigue dando oportunidades de estar vivo. La mayor capacidad de Cristo cuando llegó a la tierra no era resucitar gente que se moría, también era resucitar a los vivos que vivían como muertos. Y esto es lo que también usted tiene que recibir a través de esta palabra. Empezando por lo que pasó en Génesis, que fue recordado por toda la historia. Hay muchos aspectos para hablar sobre esto, pero nos queremos centrar en lo que llevó a una persona que era escogida a cometer locuras por no lidiar con la equivocación, con el acierto de otro que estaba al lado de él, y tampoco lidió con la situación de la frustración, y él mismo se rechazó. Nadie lo había, ni Dios lo rechazó, y tampoco rechaza a la situación que practica Caín, porque Abel también propuso algo. Caín propuso algo también para darle a Dios, pero uno fue tomado y el otro en ese momento no, pero le dijo el Señor, con esto que hablamos, le dijo, puedes volver a levantarte. Si haces las cosas bien, vas a vivir lo mismo que tu hermano está viviendo, y mejor todavía, porque vas a poder superarte. Como te digo, alguien que acierta toda la vida parece que tiene todo, como se dice, color de rosa, pero cuando viene un desacierto y se tiñe todo negro, esa gente, esas personas no saben lidiar con eso. Pero alguien que ha empezado muy mal y ahora empezó a irle muy bien y termina muy bien, entendió la verdad de la vida. Aunque el mal sabor te haya quedado en ti o en gente, el Señor va a crear las oportunidades para que eso sea una gran enseñanza y riqueza. Así es. Lo que hoy parece una gran vergüenza. Entonces, hablando de este aspecto de la envidia, del rechazo, también del desacierto, es importante que sepamos que el desánimo viene muchas veces sobre esto, de alguien que está consagrándose a Dios y llega a un lugar con muchas expectativas de que la gente que lo reciba también lo quiera de la manera que ellos quieren, pero no es así. Y la misma excelencia va a permitir que Dios te saque de ahí o que provoques que esa gente se levante. Y si no se levante, el Señor te va a promover a otro lugar donde tu determinación y tu pasión se precisa. Eso pasa mucho a veces, que uno en las mismas iglesias, hay personas que sufren Trabajos, compañías, compañías. o con gente que quisiste unirte Sí. en un matrimonio, en una familia, y los mejores deseos no sirvieron para cerrar complementos. Que muchas veces
por haber sido maltratados cuando íbamos a ser corregidos, relacionamos que hoy la corrección también es así. Y son dos vidas diferentes en una misma persona. Sí. Entonces, este es el punto número uno de poder lidiar con el fracaso en la situación del rechazo, el desacierto o errores al intentarlo con lo mejor, pero que no salga de lo mejor, pero para aprender a hacerlo mejor y lograrlo mejor. Así es. Y es vital entender lo que realmente es la mansedumbre para poder ser alineado, reconstruido, direccionado y humilde para reconocerte, reconstruirte y que puedas ser enseñado y prosperado.